Buenas tardes. Vamos a comenzar porque ya tenemos que estar a 54 participantes. Quiero agradecer la presencia del doctor Solari, que ya estamos en el segundo encuentro. El primero fue el pasado viernes, sobre esta materia que nos convoca hoy, cuestiones patrimoniales. Mientras vamos dando la bienvenida, vamos a seguir aceptando a los participantes y quiero requerirles, por favor, a los fines de determinar la asistencia para la certificación, que indiquen por chat nombre, apellido, DNI, correo electrónico y teléfono de contacto. Les recuerdo, por otro lado, que para lograr la certificación debemos tener la asistencia en los 3 encuentros. Con el doctor Solari, hoy es el segundo y mañana será el tercero y último. Bueno, doctor Solari, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. Gracias a vos, Paola. Bueno, como decías, en este segundo encuentro de esta temática que abordamos y que empezamos la semana pasada sobre cuestiones patrimoniales, y que en ese primer encuentro vimos lo referente específicamente a liquidación y partición del régimen patrimonial, vinculado obviamente, como el nombre lo dice, con la institución matrimonial. Habíamos también previsto, como en el caso del encuentro de hoy, ver los distintos aspectos que tienen que ver con lo patrimonial, precisamente con el otro o la otra forma de familia reconocida por la ley, que es lo que se conoce con el nombre de uniones convivenciales. Que sí tiene la particularidad o la novedad de que, a diferencia de la legislación anterior, la temática que nosotros veíamos el encuentro pasado, si bien tiene normas nuevas, digamos, lo que hace a la liquidación y partición del régimen patrimonial siempre existió en nuestro derecho, tanto en la vieja como en la nueva legislación. Lo que tiene que ver con el régimen patrimonial del matrimonio. En cambio, la institución de las llamadas uniones convivenciales es una figura o un capítulo o título que fue incorporado en el nuevo código, contemplando el reconocimiento de determinados efectos. ¿Se escucha un ruido, puede ser? Ahí está. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Digamos, previendo en este nuevo modelo de familia efectos tanto durante la convivencia como luego de cesada la misma. Doc, me parece que hay abierto el micrófono por allí. Le voy a pedir a Roberto que silencie los micrófonos, que los mutee desde técnica, por favor. Sí. Le requiero que se mantengan muteados y luego mediante chat privado nos pueden requerir ante alguna consulta y abrimos espacio de consultas y preguntas. Sí. Doctora Cristina, me parece que tenías abierto el micrófono. Por favor, muteen los micrófonos. Ahí está. Sí, gracias, doctor. Sí, gracias. Y en relación entonces al aspecto que vamos a ver de las uniones convivenciales, que están contempladas en el régimen actual entre el artículo 509 y 528, en un capítulo o un título específico bajo este modelo de familia que se llama uniones convivenciales. En particular, nos interesa acá, en relación a esta temática patrimonial,
lo estableció en los artículos 518 y fundamentalmente 528. O sea, este último, que es el último artículo del título de uniones convivenciales. Ahí se refiere específicamente a las cuestiones patrimoniales derivadas de la unión convivencial. El 518, el artículo 518 dice: las relaciones económicas entre los integrantes de la unión se rigen por lo estipulado en el pacto de convivencia. A falta de pacto, cada integrante de la unión ejerce libremente las facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad, con la restricción regulada en este título para la protección de la vivienda familiar y de los muebles indispensables que se encuentren en ella. Y el artículo 528 dice: a falta de pacto, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron sin perjuicio de la aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, la interposición de personas y otros que pudieran responder, que pudieran corresponder. De conformidad a esto que leí de estos dos artículos, queda claro que en nuestro derecho, de conformidad al régimen actual, la unión convivencial formada en relación de pareja en los términos del 509 y 510, aquellas personas que han optado por el modelo de familia de unión convivencial, en lo patrimonial, respecto de todos los bienes adquiridos durante la unión, durante la convivencia o durante la vigencia de esa familia, no producen ningún efecto patrimonial. Es decir, a ver si se entiende gráficamente, es como que en lo patrimonial, en relación a su unión, son dos vecinos. Por lo tanto, los bienes adquiridos por cada uno de ellos, o sea, en relación en forma independiente o en relación de dependencia, etc., todos los bienes que hubiera adquirido cada uno de ellos mantiene en su patrimonio, y al momento de la ruptura, del cese de la unión convivencial, ya sea en vida o por muerte, el otro no tiene ningún derecho respecto de esos bienes adquiridos por su conviviente. Es decir, no hay ningún régimen de bienes. Por eso decía en el ejemplo gráficamente de que se trata, es como si se tratara de dos vecinos. Esto involucra también todos las mejoras que se hubiesen dado respecto de los bienes de cada uno de los convivientes durante la convivencia, y por lo tanto esas mejoras acrecen al titular registral de esos bienes. E igualmente, obviamente, todo lo obtenido en relación a la profesión, al arte, oficio, industria, comercio, etcétera, de cada uno de ellos, que serían, digamos, esos frutos que se obtienen en relación del trabajo, de la profesión, etcétera, pertenecen a cada uno de esos convivientes que han adquirido. Y el otro no tiene ningún derecho sobre eso, ni durante la convivencia, ni cesada la misma. Es decir, y por eso hago esta graficación de la situación, nos encontramos con un modelo de familia reconocido por la ley como familia, uniones convivenciales, que, entre paréntesis, como sabemos, para estar en unión convivencial podemos estar en unión, puede ser a través de una de las especies, que sería unión convivencial registrada, que es cuando fueron al registro civil y se registraron, es decir, como ustedes saben, a partir de la vigencia del nuevo código,
del 2015, los registros civiles han creado un registro de uniones convivenciales. De la misma forma que yo me voy al registro civil, históricamente siempre me voy a casar, hago todos los trámites para casarme y me caso. A partir del 2015 también, en el registro civil, en el mismo lugar, hay un registro especial de uniones convivenciales. Y entonces podría yo estar, si fuimos los integrantes de la unión, al registrarnos y cumplir con los requisitos establecidos administrativamente en el registro para la registración, ahí tenemos un título emitido por el Estado, en este caso el registro civil, en la cual va a constar la unión convivencial y será prueba suficiente para todos los efectos jurídicos. Y ahí estaríamos en unión convivencial registrada. Y la otra especie, que en realidad es la que se da en el mayor número en la Argentina, es la unión convivencial no registrada, o de hecho. Es decir, aquellas personas que conviven en relación de pareja y que no han ido formalmente al registro civil a registrar esa unión convivencial. En ese caso, en la unión convivencial no registrada o de hecho, cuando aleguen o pretendan alegar esa unión convivencial, van a tener que probar los requisitos del 509 y del 510. Entonces, probados esos requisitos, esa situación de hecho, entonces van a estar o podrán alegar los efectos y las consecuencias que se prevén para la unión convivencial. Bueno, en cualquiera de estas dos circunstancias fácticas, unión convivencial registrada o unión convivencial no registrada, rige lo que estuve diciendo. Es decir, en lo patrimonial no produce ningún efecto jurídico. Y entonces los convivientes es como que en lo patrimonial no tienen ningún régimen. Esa aclaración es importante porque acá nos encontramos con una primera contradicción o con una primera pregunta o reflexión. Decimos, si el Estado reconoce a esas uniones como familia, que está fuera de discusión, digamos, claramente las uniones convivenciales son una forma de familia, eso no lo discute nada. La pregunta entonces es si son una familia reconocida por el Estado, incluso como modelo alternativo al matrimonio, si en lo patrimonial es lógico que no haya nada. Y ahí tenemos una disociación en cuanto a esta cuestión porque uno dice, bueno, pero si son familia, hay algo. Obviamente no puede tener el mismo régimen que el matrimonio, porque para eso no se casaron. Es decir, no podría la ley establecer, por ejemplo, el régimen patrimonial del matrimonio que hablábamos en la clase pasada, porque indudablemente para eso está el matrimonio. Y entonces si las partes no optaron por casarse, optaron por otra cosa, en este caso por unión convivencial. Ahora, esa otra cosa, o ese otro modelo en realidad de familia, no significa de que porque no se casaron y entonces no deben tener el mismo régimen o igual que tienen los cónyuges, no significa que no tengan nada. Es decir, tiene que tener algo. A eso voy. Entonces uno puede discutir cuál podría ser el efecto. La legislación extranjera en general adopta el criterio de una sociedad de hecho. Algunos incluso lo asimilan los efectos patrimoniales al matrimonio, pero sin llegar a eso. En este contexto,
la unión convivencial, como sabemos, de acuerdo al 509, implica un proyecto de vida común, lo dice la ley. Es decir, las partes cuando forman una unión convivencial forman un proyecto de vida común. Y la pregunta es si ese proyecto de vida común excluye lo patrimonial. O dicho de otra manera, ¿quién dijo que dos personas, porque no se casan y van a formar una unión convivencial, entonces no quieren ninguna consecuencia patrimonial? En realidad ese razonamiento es importante porque el derecho argentino mantiene la vigencia de reservar efectos patrimoniales solamente a un modelo de familia, que sería el matrimonio. Con lo cual, en realidad, la opción de una pareja es falsa. ¿Por qué digo es falsa? Porque si yo quiero efectos patrimoniales, me tengo que casar. Claro, uno me dirá, no, pero el 518 y 528 dice que puede haber pactos de convivencia. Pero en el caso que haya pacto, es por la autonomía de la voluntad y por vía contractual, como cualquier otra persona. Es decir, si yo creé efectos jurídicos por pacto, es porque contractualmente, en virtud de esa autonomía de la voluntad, hemos establecido normas que rigen en lo patrimonial y que serán aplicados. Y en ese caso, bienvenido sea. Pero digo, sin pacto, o fuera o independientemente de los pactos, si la ley reconoce que ahí hay una familia y que hay un proyecto de vida común, de hecho conviven, que es uno de los requisitos, que haya cohabitación, no se condice con el hecho de que en lo patrimonial no haya nada. Y esto es muy importante, esta disquisición que estoy diciendo, porque en la Argentina, en los últimos 150 años, si nosotros registramos la jurisprudencia respecto de convivientes, antes concubinos, uniones de hecho, es decir, pasando por los distintos nombres que se le daba a este tipo en relación de pareja, hoy uniones convivenciales, las cuestiones más judicializadas luego de la ruptura es la pretensión de uno de los integrantes de la pareja respecto a los bienes adquiridos durante esa unión. Es decir, plantea que después de 10 años, 15 años, 20 años de convivencia, etc., compraron un auto con el esfuerzo común o poniendo plata los dos, y está escriturado a nombre de uno. Está a nombre de uno. O compraron una casa y se escrituró a nombre de uno, derecho real de dominio, pero el otro dice, no, yo participé en esta compra. O habiendo ya un bien, más comúnmente, todavía en los casos jurisprudenciales, habiendo un bien de uno de ellos, que no se discute, una casa, ahí radicamos la sede o asiento del hogar común, la casa es mía. Perfecto, no se discute porque yo ya la tenía antes de formar la unión convivencial. Pero resulta que ahí constituimos la unión convivencial y vivimos 20 años y después nos separamos. Mi conviviente lo que dice cuando nos separamos es, sí, la casa es de él, perfecto, porque ya la tenía. Pero estos 20 años hicimos mejoras y que muchas veces esas mejoras pueden tener un valor, no digo superior al bien originario, pero casi. Y entonces dice, acá vivimos los dos 20 años y en realidad todas estas mejoras, la casa es de él, pero las mejoras las hicimos con el esfuerzo de ambos. Por aplicación de estas normas que estamos diciendo, y en consecuencia, en virtud de esto, como no hay nada, lo que se aplica es, en derechos reales,
todas las mejoras acrecen para el titular. Es decir, ¿qué es lo que dice la ley? Y convalida la jurisprudencia. Dice, ¿la casa de quién es? Mía. Bueno, entonces se presume que todas las mejoras que hubieron durante esos 20 años están pagadas por el propietario. Y dice mi conviviente, no, pero yo pagué, nosotros hicimos una pileta de natación. Y en esa pileta de natación, en realidad lo pagué yo porque yo también trabajo, peor. Y me dice ella, yo soy la única que trabajo. Y él nunca trabajó. Y entonces cuando nosotros hicimos en el año 7 que hicimos esta pileta, lo pagué yo. Y entonces, ¿qué es lo que le dice la ley y qué es lo que le dice la jurisprudencia? Bueno, pruebe que usted pagó. Y no puede probar, porque no hay documentación respecto de esto. O dicho de otra manera, las relaciones de pareja normalmente en lo patrimonial no se documentan, que tiene que ver con la naturaleza de la relación. O sea, no es que mi conviviente y yo digo, vamos a comprar, vamos a hacer un arreglo, viene la persona que arregla, bueno, le pagó el no propietario, entonces me dice, bueno, dame un recibo vos que vos pagaste. No existe en la vida real. Debiera ser desde la ley, digamos, pero la realidad es que no está documentado eso. Viene y le pagó un albañil. Y primero el albañil ni le da el recibo, para empezar. Y aunque así fuere, digamos, no es que guarda y dice, bueno, esto cuando yo me separe, le voy a pedir un derecho de crédito porque en realidad esta casa, como no es mía, todo esto que se ha hecho y he pagado yo con fondos propios, tengo que documentar. Entonces, el resultado práctico de esto es que los convivientes que van a reclamar esto no pueden acreditar. Y entonces queda en una situación de desamparo el no titular. Claro, esto digo es del Código de Vélez. La diferencia con el nuevo código, en este tema que estamos hablando, que antes Vélez no tenía ninguna norma específica. Y entonces la jurisprudencia decía todo esto. Ahora hay una norma expresa que dice la misma solución, es decir, no produce efecto patrimonial alguno. Y en consecuencia, en ese sentido, en general, cuando se pretende reclamar, muchas veces decía esto de la sociedad de hecho. Fíjense que el 528 dice, bueno, se puede reclamar por los principios generales. Claro, pero yo me voy a los principios generales y tengo que acreditar esta prueba. Y acá está el problema de la prueba. Porque digo, nosotros compramos un automóvil y está a nombre de uno de los convivientes, pero en realidad los dos pusieron plata. Uno puso un poco más, el otro puso un poco menos. Bueno, pero el bien está a nombre de uno. Entonces cuando se separan, dice el otro, bueno, compramos este auto, pero yo pagué el 30%. Y el propietario le dice, el titular, digo, el automotor, en el ejemplo que estamos diciendo, le dice, no, es mío. El tema es cómo acredita el no titular que puso esos fondos. Ahí es donde no aparece en la práctica la prueba en ese sentido, porque vuelvo a repetir, la relación o las relaciones, en este caso patrimoniales, de los convivientes normalmente no se documentan. Y entonces, por más que yo vaya por los principios generales, sociedad de hecho, comunidad de bienes e intereses, enriquecimiento sin causa, los casos jurisprudenciales son muy excepcionales. Por ejemplo, el enriquecimiento sin causa es cuando yo prácticamente no pude probar la sociedad de hecho, pero hay algunos indicios o pruebas más o menos fehacientes
contundente, digamos, y entonces se resuelve a través de un principio general del derecho, como sería el enriquecimiento sin causa. Pero uno dice, bueno, ¿cuántos casos hay de esto? Y contado con la mano. Porque si uno dice, bueno, por los principios generales, hay muchos casos jurisprudenciales que se resuelven por esta vía, uno dirá, bueno, por lo menos ahí está la solución, por los principios generales. Pero si nosotros tomamos la jurisprudencia, tanto anterior al código como en vigencia del nuevo código, en eso no ha cambiado nada, los efectos patrimoniales de esas uniones prácticamente son nulos, tanto desde el punto de vista de la norma como desde el punto de vista en un juicio, porque no se puede probar. Y entonces acá queda todo un desconocimiento o una disociación entre la norma y la realidad. Porque en realidad lo que en definitiva, tanto la ley como la jurisprudencia muchas veces dicen, bueno, se hubiesen casado. Y entonces el argumento pareciera ser que no se casaron. Ese razonamiento me parece que hoy no es válido porque la ley permite una unión convivencial, formar una familia a través de una unión convivencial. Entonces, legalmente, yo puedo formar una familia a través de un matrimonio o una unión convivencial. Si a mí la jurisprudencia me dice, bueno, usted quería un efecto patrimonial si hubiera casado, entonces quiere decir que no tenía opción. O digo, ¿cuál es la diferencia con Vélez? Porque en el Código de Vélez, en ese concepto cultural, social, ideológico de la época, claramente era, si querés derechos patrimoniales te tenés que casar. Si no te casaste, quedaste fuera del sistema. Pero entonces la gente entendía, porque el modelo de familia era uno, el matrimonio. La única familia que tenía protección de derechos era el matrimonio. Y en ese contexto, ese razonamiento era válido, 1870. Claro, nosotros nos vamos hoy al 2015, ayer, la sanción del código, digo ahora. Nosotros pasamos por la reforma constitucional del 94, con la incorporación de la jerarquía constitucional de los tratados internacionales. Y en esa lógica, que no está en discusión, todos admitimos hoy, en el ámbito de familia, de que de conformidad a los tratados internacionales y con el sistema constitucional y convencional, lo que se reconoce es una diversidad de modelos familiares. Es decir, está claro que desde el punto de vista de los tratados internacionales, en lo que acá nos compete, es que el Estado debe reconocer diversas formas de familia más allá y sin perjuicio del matrimonio. Es decir, algo que no está en discusión y que estamos todos de acuerdo, es que se avanza hacia la idea de un cambio sustancial respecto de la época anterior, que solamente había un modelo de familia, el matrimonio, y está claro que ahora el Estado debe reconocer otras formas de familia, entre otras, que no están en discusión, uniones convivenciales, que además fue incorporado expresamente en esta línea o en este contexto. Y reconocido, digo, en el derecho interno ya, a través de las uniones convivenciales. Bueno, en ese contexto, no tiene efectos patrimoniales. Y entonces uno puede decir, bueno, pero ¿cómo no tiene efectos patrimoniales? Si es familia. El reconocimiento por parte del Estado es que me dé derecho, no que me diga que soy una familia. O sea, soy familia si tengo derecho. En eso consiste el cambio. Pues yo puedo decir, bueno, todas las uniones de todo, cualquiera sea, son familias. Pero cuando viene a reclamarme un derecho de familia, que estamos hablando,
alimento, atribución de la vivienda, régimen patrimonial del matrimonio, vocación sucesoria y ahora más recientemente compensación económica. Estamos hablando de efectos de una familia, intrafamiliares. Estos son los efectos de una familia. Si el Estado me reconoce como familia, como modelo familiar, me tiene que dar estos derechos. Porque si no me da estos derechos, entonces digo, bueno, pero si es sin derechos, no cambia nada. Porque ¿cuál sería el sentido que me diga, sos familia? Bueno, si soy familia, tengo que tener la posibilidad de reclamar los derechos de una familia. ¿Cuáles son esos derechos de una familia hoy entre ellos? Por eso digo, cuando se produce la ruptura, que es lo importante, que es la reclamación o la judicialización respecto de los conflictos familiares. Estamos hablando a nivel de pareja, ¿no es cierto? Atribución de la vivienda, alimentos, régimen patrimonial del matrimonio o de régimen patrimonial de bienes en general, vocación sucesoria, o sea, derecho hereditario, y ahora compensación económica como institución más nueva en el derecho, incorporado en nuestra legislación en el 2015. Es decir, aquellas primeras 4 vienen del derecho romano. Y han estado siempre, en este caso, en el modelo de matrimonio que siempre existió. Y la compensación económica. Entonces ustedes me preguntan, y me dicen, bueno, ¿el matrimonio es una familia? Sí, siempre lo fue. Bueno, entonces dice, ¿tiene derecho a alimentos? ¿Posee? Sí. ¿Tiene atribución de la vivienda? Sí. ¿Tiene régimen de bienes? Sí. ¿Tiene vocación sucesoria? Sí, son herederos. ¿Tiene compensación económica ahora más? Sí, perfecto. Entonces digo, es una familia. Me caso porque tengo estos derechos. Muy bien. Entonces, en el mismo contexto digo, no, yo voy a elegir otro modelo de familia. No me quiero casar, ya sea por cuestiones religiosas, ideológicas, culturales, sociales. Esta aclaración hago porque en el último censo del 2010, no en el último, este último, porque no hay datos ciertos en este sentido, pero en el censo del 2010, las uniones convivenciales en relación al matrimonio era el 38%. Es decir, estamos hablando de un porcentaje alto, que hoy se calcula, 15 años después, más o menos que está casi el 50%. Es decir, para traducirlo, de acuerdo a los estudios regionales que hay en distintos lugares del país y a la información de que se tiene, más o menos en la Argentina, a ver si se entiende lo que quiero decir, 2 personas cuando van a formar una familia, relación de pareja, 2 personas, ya sea del mismo sexo o de distinto sexo, cuando van a formar una familia, cada vez recurren menos al matrimonio, institución clásica, histórica, que siempre existió, y van a convivir en unión convivencial. El dato también es importante porque si yo tomo por grupo etario, hasta los 30 años, ahí las uniones convivenciales es mayor todavía el matrimonio. Es decir, ¿qué quiero decir? Que desde el punto de vista de la realidad, después podemos discutir las causas, las razones, el efecto, cada vez más parejas forman o constituyen una familia fuera de la institución matrimonial. De conformidad con esta realidad sociológica, estadística, el Estado lo que tiene que hacer es reconocer a esas familias y darle derechos. ¿Qué hace el Estado? Fíjense, o qué sigue haciendo el Estado. Dice, no, si estas personas no vinieron al registro civil a casarse, es decir, si no eligieron el modelo matrimonial, es porque en ejercicio de la autonomía de la voluntad no quieren asumir derechos patrimoniales. ¿Quién lo dice eso? La comunidad jurídica, que no coincide con la realidad.
que no es cierto que dos personas que van a formar una familia fuera del matrimonio, no es cierto que no quieren derechos patrimoniales. Tan es así, y acá vuelvo otra vez a la práctica, si así fuera, no habría reclamos judiciales en relación al cese de la unión convivencial, porque si yo me fui a vivir con una persona en relación de pareja y no me casé, y es cierto, de acuerdo al discurso de que porque no me casé no quiero efectos patrimoniales en ejercicio de la autonomía de la voluntad, cuando nos separamos, la lógica es que ninguno va a reclamar nada. Y la realidad choca con eso, porque en la Argentina hay cada vez más planteos judiciales respecto de los bienes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que la gente, las parejas, cuando van a formar una familia, al tener un proyecto de vida común, incluye lo patrimonial. Esta realidad, digo, está dada en todas las legislaciones. De acá, comparamos con todos los países, no con Europa, estoy hablando de los países de la región, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Brasil, Colombia, Perú, todos tienen efectos patrimoniales en las uniones convivenciales. Por eso uno puede decir, bueno, no, pero en el mundo no es, sí, todos los países tienen reconocido, porque son familias. Y si son familias, le dan derechos. Y entre los derechos, que es lo que reclama la gente, es derechos patrimoniales, a ver si se entiende, fundamentalmente. En el cese, en vida y con la muerte. Y entonces decimos, bueno, las uniones convivenciales, que están reconocidas por la ley, de esos derechos de familia, ¿son familias? Sí. De esos 5 derechos que decíamos, una familia, yo formé una unión convivencial, opté por ese modelo de familia. Y entonces digo, ¿tengo alimentos post-cese? No. ¿Vocación sucesoria? No. ¿Régimen patrimonial respecto de los bienes adquiridos? No. ¿Atribución de la vivienda? Sí, con mucha diferencia con el matrimonio, pero vamos a ver la clase siguiente. ¿Y compensación económica? Sí. Es decir, es lo único que tiene patrimonial, un eventual juicio de compensación económica. Miren de desprotegido que está esta unión convivencial en la práctica, en la realidad, no en el discurso. El discurso es bárbaro. Yo puedo elegir, no puedo elegir nada. Es una opción falsa, porque si yo quiero derechos, me tengo que casar. Y entonces el discurso es, en lugar de decirme antes, o te casás o te quedás fuera sin derechos, como decía Vélez, en el nuevo código me dice, no, vos en ejercicio de la autonomía de la voluntad podés elegir entre casarte o no casarte. Y la gente dice, qué bárbaro esto, ahora puedo elegir. Siempre pude elegir. De lo que estamos hablando acá es si en esa elección de ese otro modelo me da derechos. Y ahí es donde la gente cree que tiene derechos y se encuentra después con esta realidad de que si no se casó, no puede reclamar aspectos patrimoniales. Ni hablar de bienes muebles no registrables, etcétera. Dinero, valores, etcétera. En ese sentido no hay ningún régimen legal. Vivimos en un country. A lo mejor en el country existen bienes no registrables, valores muy importantes. Bueno, se separa a los 20 años. ¿De quién es todo eso? Del propietario. Yo le digo, pero no, si acá vivimos durante 20 años, acá vivimos en relación de pareja, acá hubo una realidad. Independientemente de la titularidad del inmueble, se debe presumir que en esos 20 años, todo lo que está ahí, el ajuar, digamos, todo lo que está es por el esfuerzo común. Miren el sentido común que estoy diciendo. Y sin embargo, ¿qué dice la ley? Avalado por la jurisprudencia. Dice, no, eso todo el propietario, como si hubiese vivido solo.
Y ahí vuelvo otra vez a lo que dije al comienzo, hay un desconocimiento de este modelo de familia con respecto a los derechos. Porque me está diciendo, si no me casé, en lo patrimonial es como nada, salvo que te hubiera hecho un pacto. Sí, pero si es un pacto, es por contrato, como hubiera hecho con cualquier otra persona. Y estamos hablando sin pacto. Es decir, el Estado me tiene que reconocer que ahí hay una familia y por lo tanto se podrá discutir si hay una sociedad de hecho, una comunidad de bienes e intereses, un régimen analógico como el matrimonio, digo, los casos que se dan en la solución extranjera. Pero en todos los casos hay algún efecto patrimonial. Y esa es la problemática sociológica argentina, porque en realidad se judicializan, porque el abogado dice, bueno, vamos a reclamar, hasta de sentido común, vamos a reclamar y vamos a hacer a pedir una sociedad de hecho. Bueno, de todos esos juicios, que son muy importantes porque es lo que más se judicializa, lo que acá nos interesa es que más del 96%, vamos a poner 96%, no logran nada, porque no pueden probar nada. Y solamente un 2, 3, 4%, según las regiones, logran probar una sociedad de hecho, excepcionalmente. Entonces, bajo esta realidad, tanto de la norma como desde el punto de vista jurisprudencial, lo que tenemos que tener claro es que cada vez más familias en relación de pareja, que forman una familia en relación de pareja, cada vez más lo patrimonial quedan fuera del sistema, sin derechos. Y el legislador le sigue diciendo, bueno, te hubiese casado. Con lo cual, estamos en un contexto ideológico viejo, porque estamos revalidando el modelo de familia único, contrario a los tratados internacionales, porque le estamos diciendo, vos querés derecho, casate. No, no, no. Ahora no es así esto. Es que el Estado tiene que reconocer distintas formas de familia. Y reconocer esas distintas formas de familia es que me dé los derechos. Y entre estos derechos, el ABC está en el reconocimiento de los bienes que hemos adquirido con el esfuerzo común. A ver, constituimos una unión convivencial en mi departamento. Yo soy propietario del departamento, perfecto, muy bien. Ahora, vamos a comprar, qué sé yo, un televisor, vamos a comprar muebles, lo traemos a mi departamento, donde está el hogar. Todos esos bienes que fueron comprados durante la unión, el sentido común a mí me dice que la ley, si reconoce a esa familia, debiera presumir, salvo por el contrario, o sea, invirtiendo la carga de la prueba justamente, diciendo que todos esos muebles, el departamento es mío, está fuera de discusión, pero todos esos muebles que se adquirieron durante la convivencia en relación de pareja, debe presumirse que fue con el esfuerzo común. Y entonces debiera reconocerse que es por partes iguales. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice el Código de Vélez en 1870? ¿Y qué es lo que dice el nuevo Código en el 2015? Pasando por, no solamente por la reforma constitucional, sino por los cambios sociales, sociológicos, culturales, etcétera, que hubieron en relación de familia. Dice, no. Dice, todos esos bienes muebles o valores o dinero o joyas que hay en el inmueble se presume que son de titularidad del propietario del inmueble. Pero acá el problema es que no vivía solo el propietario, en cuyo caso sería lógico. Vivía en una unión convivencial. ¿Y qué le dice el sistema? Pero no se casó. ¿Y entonces qué quiere decir? Que es como si no tuviera nada. Si yo le explico así a la gente, entonces la gente, el sentido común, me va a decir, pero entonces yo no puedo optar, me tengo que casar. Claro, me tengo que casar. Ese es el gran problema. Bajo un discurso de la autonomía de la voluntad.
Es mucho más perverso esto, porque es como que el Estado me dice, bueno, yo no te doy derecho, pero no te doy derecho porque vos elegiste no tener derecho. Entonces la gente cree que hizo mal las cosas. Es mucho más grave todavía porque no es que dice el Estado, yo no reconozco a esta familia. Yo en realidad reconozco a la familia, pero vos sos el que en ejercicio de la autonomía de la voluntad elegiste vivir en unión convivencial. Claro, el resultado práctico de esto es tremendo desde el punto de vista de la injusticia, porque en ese sentido, por eso es que hay cada vez más casos, porque como hay cada vez más uniones convivenciales, y obviamente cuanto mayor sea el tiempo que duró la unión convivencial, mayor bienes pudieron haber comprado, y entonces, bueno, se separaron. No tienen la documentación, no tienen la prueba escrita de quién puso. Fuimos a comprar una heladera y trajimos a mi departamento. Y la heladera nos costó 200.000 pesos. Y mi conviviente puso 100.000 y yo 100.000. Muy bien, listo, traemos la heladera. Bueno, al año nos separamos. Entonces mi conviviente me dice, bueno, yo en realidad la heladera que está ahí, ¿te acordás que puse 100.000? No, la heladera está en casa. La heladera es mía. Y entonces mi conviviente va y dice, esta heladera la compramos como convivíamos, prueba eso que compra. Entonces le dice, bueno, usted me tiene que acreditar que usted pagó los 100.000 y no tiene recibo. A ver si se entiende lo que quiero decir. Y entonces queda en una situación, vuelvo a lo que decía al comienzo, como si fueran dos vecinos, como si hubiese vivido al lado de mi departamento de forma independiente. Con lo cual, esa circunstancia hace que es muy difícil que ahí pueda uno explicarle a la gente que hay una familia con derechos. Y es lo que la gente se entera ya consumado el hecho. Agregado a esta circunstancia, en estos 7 años de vigencia, si bien pueden hacer pactos de convivencia, porque esta es la otra, que es lo que dice la doctrina, ajeno a esa realidad. Dice, bueno, no, pero los convivientes pueden hacer un pacto de convivencia. Si ellos no hicieron un pacto de convivencia en ejercicio de la autonomía de la voluntad, porque no quisieron nada. Eso es desconocer el fenómeno sociológico. Porque en la Argentina, en estos 7 años, la práctica ha demostrado, o demuestra hasta acá, que la gente no hace pactos de convivencia. Entonces yo tengo que legislar para una realidad. El ideal para nosotros acá, en teoría, sería, bueno, que la gente haga pactos, pero para eso tiene que informarse previamente. Entonces viene otra vez el derecho y dice, no, el derecho se presume conocido por todos. Es decir, le aplicamos todo un razonamiento como diciendo, vos te quisiste quedar fuera del sistema. No te casaste, no hiciste pacto de convivencia, no tenés prueba por escrito, no me vengan a reclamar nada. Claro, si esto fuera excepcional, uno diría, bueno, siempre están algunos que pueden estar fuera del sistema. Ahora, si en los últimos 50 años yo registro que el fenómeno sociológico es cada vez mayor respecto a esta problemática, entonces lo que tiene que cambiar es la ley. Porque si no, nos vamos a quedar con un discurso y la realidad es totalmente distinta. Y esto sin contar determinadas zonas geográficas, como en el caso del censo, donde aumentan las uniones convivenciales en relación al matrimonio, como sería en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. En toda la zona del conurbano bonaerense aumentan las uniones convivenciales. ¿Y ustedes creen que la gente en el conurbano bonaerense, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, dijo, no, yo no me caso para que el Estado no entre y no me reconozca derechos? En realidad, lo que hace el Estado es dejar a esa gente fuera del sistema. Con un discurso bárbaro, porque dicen, no, ellos eligieron esto. Bueno, ese razonamiento, las legislaciones
han superado eso porque le han dado derechos. En este contexto, por eso decía, yo creo que la jurisprudencia, como en otros temas se ha hecho, debiera intentar cuestionar esto desde el punto de vista constitucional y convencional. Y en ese sentido, reconocer el efecto jurídico. Podemos discutir qué, si es igual o no igual en lo patrimonial, ¿no?, al matrimonio. Pero la realidad es que se queda sin nada. Y en ese sentido lo raro es que la jurisprudencia todavía, como sí en otros temas, nosotros en el tema de familia tenemos un montón de temas en los cuales la jurisprudencia ha sido generadora de cambios futuros, de temas impensables, porque si nos vamos en los últimos 30, 40 años, el divorcio vincular, ¿cómo se incorporó a la Argentina? Se incorporó por los planteos judiciales. De hecho, cuando en el 87, cuando en 1987 se dicta la ley de matrimonio civil, ya la jurisprudencia había declarado la inconstitucionalidad de la indisolubilidad del vínculo. Es más, la Corte tenía un precedente que declaró la inconstitucionalidad antes de la ley de la indisolubilidad del vínculo y le dio a las partes la posibilidad, los divorció a las partes desde el punto de vista judicial. Divorcio vincular. Y después vino la ley, obviamente. Pero yendo más cercano, en el 2010 se dictó la ley de matrimonio personal mismo sexo, la 26.618. 2010. En los 3 años anteriores, esa ley fue consecuencia de los amparos que se habían presentado con anterioridad. Y que de hecho en la Argentina hay 11 matrimonios que se casaron antes de la ley por sentencia judicial, porque declararon la inconstitucionalidad de lo que era el viejo artículo 172 del Código Civil, que decía hombre y mujer. Y entonces como consecuencia de eso vino el cambio. Mire que estamos hablando de cambios muy sustanciales, porque digo, ¿quién iba a pensar hace 20 años que 2 personas del mismo sexo se pudieran casar? Sin embargo, la jurisprudencia ha provocado que el legislador tratara esa ley y hubiera cambiado. Lo mismo 2 o 3 años después con la ley de identidad de género. Los amparos a partir de la década del 90 de la jurisprudencia cada vez más autorizaban el cambio de género, el sexo. Muchas personas se cambiaron de sexo, género del 90 hasta acá. Y un día llegó la ley de identidad de género. Estamos hablando de cambios sustanciales. Así puedo decir 200 cambios, pero digo, vamos a estos cambios sustanciales. Sin embargo, en esta temática, tanto la ley como la jurisprudencia mantiene un criterio conservador con respecto al modelo de familia. Porque si bien dice, bueno, sí, vos podés casarte o vivir en unión convivencial. Ahora, si vivir en unión convivencial, reconocida por la ley, ahora todos estamos contentos, hay otra forma de familia, dice, no me pida derecho. Y los pocos derechos que me pueden pedir es atribución de la vivienda por un tiempito y compensación económica. ¿Cuáles son los más importantes? Los patrimoniales, régimen de bien y vocación sucesoria. Cuando se disuelve esa familia en vida o por muerte. Esos 2 derechos claves fundamentales para una familia los sigue teniendo solamente el matrimonio. Fíjense que el artículo... Sí. Una apreciación. Sí. Como ya más o menos habíamos visto, había usted planteado la clase pasada, el encuentro pasado, Sí. me imagino que hay una cuestión también de perspectiva de género, de desigualdad en cuanto a las mujeres en este caso. Lógicamente. Bueno, entonces, a ver. digamos, no se podría estar, digamos, para dar soluciones, digamos, o posibles soluciones, encontrar una vía, se podría, digamos, empezar a aplicar, digamos, los principios contenidos en los tratados internacionales, bueno, y nuestra propia legislación para encontrar un poco de solución, una luz, hasta que, bueno, se pueda dar el cambio legislativo. La respuesta de eso, por lo menos si no lo vemos desde todo esto, de esta perspectiva que decíamos, por lo menos veámoslo de la perspectiva de género. Cuestión que ahora se habla de perspectiva de género,
pero le voy a poner un ejemplo. En esta cuestión de uniones convivenciales, yo había escrito un artículo en La Ley, en el diario La Ley, de enriquecimiento sin causa entre convivientes, allá por el 2001. En el 2003, o sea, hace 20 años, la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, aplicando ese artículo que le estoy diciendo, aplicó el enriquecimiento sin causa. Y dice ese fallo, claro, como dice el artículo, dice, si no se le aplicara un régimen patrimonial a los concubinos, entonces concubinos, miren de lo que estamos hablando, dice, la mujer tiene una situación desigual. Cuando no se hablaba todavía de perspectiva de género. Por eso digo, y ahora yo escucho que se habla de perspectiva de género, digo, pero apliquemos acá la perspectiva. No, eso no. Todos hablan de perspectiva de género, es bárbaro, genial. Pero si no me ve la perspectiva de género en esto, y acá viene el dato que quería decir, que vos te adelantaste, que es, en estos 150 años, si yo tomo los millones de casos jurisprudenciales, casi el 100% de los casos, de reclamos, de bienes de este 528 es de la mujer. Digo, si no veo eso, un elefante que me pasa por al lado y digo, estoy buscando, qué sé yo, una mariposa. Porque uno puede decir, bueno, pero la realidad no me hace ver esto. Sí, hace 150 años, de los reclamos de bienes, si uno ve la jurisprudencia del año 20, del año 30, del año 40, del año 50, del año 60, 70, el mismo fenómeno sociológico. ¿Quién es la que reclama? La mujer. Y digo, si no vemos acá perspectiva de género, ¿ustedes cuántas veces habrán escuchado en estos últimos años que el nuevo código tiene perspectiva de género? ¿Dónde está la perspectiva de género? Está en la CEDAW. Y la CEDAW está hace 35 años aprobado por la Argentina, incluso ya con jerarquía constitucional. Es hora que bajemos la CEDAW a las normas internas, porque hoy, bienvenido sea en el tema de familia, cada vez más en estos últimos 5 años, hay cada vez más fallos judiciales en materia de familia aplicando perspectiva de género. ¿Está? Pero todos esos casos judiciales que aplican perspectiva de género, aplican la CEDAW y dejan sin aplicar el código. Entonces digo, pero ¿cómo este código es de Vélez? Porque si Vélez, ¿cómo puede haber tenido perspectiva de género Vélez? No, es un código del 2015. Entonces yo tengo que, primero, tengo que ir a la justicia, tengo que tener el costo, el tiempo, y tengo que encontrar un juez o una jueza para que me deje sin efecto una norma interna de un código nuevo y me apliquen la CEDAW. Entonces uno dice, ¿cómo estamos? Y estamos mal. Porque si nosotros en el 2023 estamos recurriendo para que me apliquen perspectiva de género a la CEDAW, es porque no hicimos nada en 35 años. Porque lo primero que los tratados internacionales o las convenciones dicen es que, además del Poder Judicial, que obviamente esto tiene que ver con un activismo en el sentido de la constitucionalización y la convencionalidad, la primera obligación de los Estados es que los Estados adecúen a las normas, a la ley interna, esta perspectiva para que la gente no tenga que ir a reclamar. Porque usted cree que el acceso a la justicia al efecto de un vulnerable es fácil. Y entonces todos esos casos que aplica perspectiva de género, nos encontramos con circunstancias donde la persona tiene que poder recurrir y tiene que haber encontrado una jueza o una jueza que le aplique perspectiva de género. Y esos son los casos que se publican. Y entonces ahora, en muchos casos, yo escucho que dicen, no, ahora nosotros en la Argentina se aplican las normas del derecho de familia con perspectiva de género. Si yo tengo de 10.000 casos uno, entonces no hay perspectiva de género. Entonces digo, analícelo usted en esa pregunta que me hace. Analicen cada uno de ustedes el 528, el artículo 528, a la luz de una perspectiva de género.
Y van a decir, acá pasó un elefante y nadie se dio cuenta. Pero no desde el punto de vista teórico, porque dice, encontró una relación. No, de la jurisprudencia de los 150 años. Si el legislador del 2015 no vio acá perspectiva de género, es porque no tuvo perspectiva de género. Y en realidad no tuvo. Yo veo en alimento, atribución de la vivienda, régimen de bienes, en todos los temas respecto de familia, no veo ninguna norma explícita con perspectiva de género. Que tendría que haber un montón, si el legislador fue en el 2015. Con respecto a la legitimación activa, a la prueba, a la caducidad, ni hablar de la caducidad. Recién decíamos los convivientes. Ustedes saben que en estos 7 años de compensación económica, que es lo único que tiene el conviviente patrimonial como derecho, lo tiene el cónyuge y el conviviente, ¿no es cierto? La compensación económica. Uno dice, si el cónyuge tiene derecho hereditario, atribución de la vivienda, alimentos, régimen de bien y compensación económica, la compensación económica es un derecho más. Muy bien. Y en la unión convivencial, no, la compensación económica es lo único. Entonces, si nosotros viviéramos fuera del país y venimos acá, decimos, bueno, en 7 años de vigencia, la compensación económica tiene que haber más casos judiciales de compensación económica para los convivientes que para los cónyuges. Porque el cónyuge tiene otras cosas como los alimentos, régimen de bienes, por la ganancialidad, y además tiene compensación económica. En cambio, el conviviente no tiene ni alimentos ni régimen de bienes. Resultado práctico en estos 7 años, más del 80% son para cónyuges. Y uno dice que acá hay algo que no estoy entendiendo. Y digo, sí, ¿sabe cómo es la respuesta? Intencional, obviamente, por parte del código. Uno puede decir, no, pero entonces los convivientes no reclaman. Sí, sí, reclaman mucho más convivientes que cónyuges, porque es lo único que tienen. Pero de ese porcentaje que reclama, la gran mayoría de los convivientes se queda fuera, porque en el 525 establece un plazo de caducidad de 6 meses del cese de la unión convivencial. Entonces, la jurisprudencia mayoritaria convalida por el 525 que cuando va a la legitimación activa a reclamar la conviviente, otra vez, 100% de los casos de reclamo de compensación económica, la mujer. Qué raro. En todos esos casos, la gran mayoría se le aplicó la caducidad porque vino después de los 6 meses. 6 meses que en esto no es nada. 6 meses que no le pasan matrimonio, porque uno dice, ustedes habrán escuchado muchos códigos comentados, muchos libros, y dicen, bueno, es igual en el matrimonio, porque el matrimonio también tiene un plazo de caducidad de 6 meses, ¿no es cierto? Sí, sí, pero ¿dónde está la trampa? Que en el matrimonio, el plazo de caducidad de 6 meses, que es muy breve para los dos, empieza a correr a partir de la sentencia de divorcio. Entonces, si yo estuve separado de hecho 3 años, 4 años, 5 años, después pido el divorcio, mi abogado me va a decir, vamos a reclamar compensación económica. Entonces, cuando empieza a correr el plazo de los 6 meses, yo ya sé y ya lo planteo. Entonces, para los cónyuges, en la práctica judicial, generalmente no pierden el derecho. Perfecto. Y entonces, y en la unión convivencial, ¿cuándo empieza a correr? Dice, 6 meses, plazo de caducidad 6 meses, igual al matrimonio. No es igual, porque en la unión convivencial el plazo comienza a correr a partir del cese de la unión convivencial. Entonces, la conviviente, cuando, imagínense, una persona cesó en su convivencia, cambió sustancialmente su vida en relación al lugar donde tiene que ir a vivir, cómo va a seguir viviendo, más si tiene hijos. Y entonces, más o menos, cuando se acomoda, va a un abogado y dice, a ver qué le puedo reclamar a mi exconviviente. Y el abogado dice, pasó los 6 meses. Y lógico. Y entonces va a la justicia y dice, vamos a plantear igual. Y la justicia dice, no, el 525 dice a partir del cese. Y dice, además dice caducidad, que es más que prescripción, porque en la caducidad no hay interrupción ni suspensión. Y la jurisprudencia toma los fundamentos del código, que dice caducidad, son 6 meses y no hay ninguna razón para decir. Y entonces uno me puede decir acá, doctor, ¿y dónde está la perspectiva de género?
No, esto es... No, la perspectiva de género para el discurso. A este componente le agrego algo, y acá sí con perspectiva de género, digo, una bomba que ni la jurisprudencia puede destrabar todavía. Que es, de estos casos que pierden la conviviente por los 6 meses, que 6 meses para algunas cosas es mucho, para otras nada, digo, vamos a la práctica, digo, la mayoría pierde por 6 meses. Quiere decir que hay un fenómeno sociológico que la gente no llega a tiempo. Después podemos discutir cuáles son las razones, etc. Recién decía, no llega a tiempo en circunstancias normales, cuando uno o dos de los integrantes de la unión ponen fin a la unión y dicen, bueno, esta unión se terminó por circunstancias comunes o normales, se dejaron de querer, etcétera, listo, se terminó. Aún así llega tarde, porque implica todo un cambio de vida, como decía, si tiene hijos, peor en este caso. Primero se ocupa de los alimentos, de los hijos, etcétera, bueno, en fin. Pero acá viene el fenómeno, que en el conurbano bonaerense todos los días pierden más con este fundamento, además en todo el país, ¿no? Pero digo en determinadas zonas. Cuando el fenómeno está dado, cuando la ruptura de la unión convivencial está provocada por violencia de género y la víctima pone en marcha el mecanismo de exclusión del hogar, ¿no es cierto? Es decir, esa unión convivencial cesa por la exclusión del hogar. Y entonces, para la ley, convalidado por la jurisprudencia, dice, bueno, el plazo de caducidad empieza a correr desde el momento de la exclusión. Y entonces ustedes imagínense que la víctima, lejos de ir a hacerle un juicio al agresor, no quiere saber nada con el agresor. Cuando después, desde el punto de vista de un tiempo psicológico y físicamente, según cual sea la violencia, se acomodó o superó, entre comillas, va al abogado y dice, bueno, mi conviviente que lo tuve que excluir por violencia de género, dice, le voy a reclamar compensación económica. ¿Y hace cuánto fue esto, señora? Y hace 9 meses. No, perdió el derecho. Es decir, fíjense que el legislador no vio la perspectiva de género, el elefante que decíamos, ni en la violencia de género en la cual, poniendo en juego, en marcha, legítimamente el ejercicio de un derecho que es la integridad de una persona, en lo físico y en lo psicológico, para excluirlo al agresor, paralela y simultáneamente me comienza a correr un plazo de pérdida del único derecho que yo tengo como unión convivencial. Cosa que no le pasa al cónyuge, porque la víctima, la esposa, cuando excluye al agresor, al marido, después hace el divorcio. Y cuando haga el divorcio, ahí empieza a correr el plazo. O sea, fíjense la diferencia práctica. Lo que parece en teoría más o menos todo igual. Por eso digo, el resultado práctico es que el conviviente, el único derecho que tiene la conviviente, además todos los reclamos son de la mujer justamente, ni aún así se ve esto con perspectiva de género. Tal es así que hay dos casos. Hay uno que yo lo comenté en la ley, que es del año pasado de la Suprema Corte de Buenos Aires, que aplicó primero uno de Neuquén, de Chubut, de Comodoro Rivadavia en Chubut, allá por la pandemia en el 2020, declaró la inconstitucionalidad del 525 y le dio la legitimación activa por violencia de género, porque planteó después, bueno, uno. Y vamos al segundo. El año pasado, la Suprema Corte de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, revocó el fallo de Cámara, que era de Junín, porque el fallo de Junín dice, no, de acuerdo a los fundamentos del código, dice la caducidad no interrumpe ni suspende nada, ni aún por violencia de género. A ver si se entiende. Y entonces dice caducidad, y entonces dice caducó. Vino después, caducó.
Y eso normalmente termina en Cámara y termina, sin embargo, ese fallo fue a la Suprema Corte de Buenos Aires, que fue el primer precedente en la Suprema Corte de Buenos Aires en caso de compensación económica, y revoca ese divisorio por perspectiva de género aplicando la CEDAW. Bueno, entonces uno me dice, sí, doctor, en la Argentina, ¿cuántos casos de eso hay? 2. ¿En cuántos años? 7 años. Ah, no, entonces no. A la mayoría se le aplica el 525. Y la perspectiva de género, nada, ese está en el discurso. Vos querés derecho, vení acá, al 525. Perdiste el derecho. Esa es la traducción de la práctica. Y ahí viene lo que decía antes, tanto en los bienes como en esto de la caducidad, ni hablar de la vocación sucesoria, el camino que tiene que hacer la jurisprudencia es empezar a declarar la inconstitucionalidad de esto, para visualizar primero, desde el punto de vista práctico, de los casos, y provocar que después el legislador dice, no, tiene que cambiar. Porque si nosotros legitimamos esto, lo que sí tenemos que tener claro es que el único modelo de familia, en la traducción real, concreta, el único modelo de familia que tiene derechos integrales de una familia sigue siendo el matrimonio. Si uno entendió esto, entendió, perfecto. Porque si no vamos a estar en una disociación entre el discurso y la realidad, que es lo que hoy está en la comunidad jurídica, porque hoy los operadores jurídicos, ¿cuántas veces ustedes escucharon en estos últimos años? Dicen, no, el código fue un gran avance en la parte de familia. Lean la jurisprudencia de los casos y van a decir, la verdad que esto me parece que no estamos tan avanzados acá. Porque como que los casos jurisprudenciales hacen que choque el discurso con la realidad. Porque ahí vamos a ver cuántos convivientes tienen derechos, estamos hablando básicos de una familia, son contados con la mano. Y entonces uno dice, la verdad yo no sé si son familia, en el sentido que si no tienen los derechos de una familia, me parece un poco difícil que tengan este sentido, ¿no? Yo creo que el camino, por eso digo, es que respecto de los bienes, el 528, por eso digo, o por familia, o por tratados internacionales de la diversidad de modelos familiares, o por perspectiva de género, declaren la inconstitucionalidad del 528. Porque, ¿cuál es la lógica más elemental? No me puede decir el Estado que hay una familia y en lo patrimonial no hay nada. Porque ahí hay una disociación, tiene que haber algo. Entonces, algún régimen yo le tengo que aplicar. Si hay un proyecto de vida común, hay un esfuerzo común. Y eso también está fuera de discusión. Bueno, apliquémoslo a lo patrimonial. Si compramos nosotros una casa, durante la convivencia, si compramos un auto, si compramos un televisor, tiene que reconocerse que hay un esfuerzo común. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros le estamos diciendo al cliente y qué dice el legislador? Dice, no, ¿se casaron? No. Ah, entonces ustedes eligieron estar fuera del sistema. Miren el discurso que tenemos. Y creemos que somos progresistas todavía, porque hay muchos que se autoperciben progresistas, diciendo esto. Y el problema es que la gente se queda sin derecho. Ese es el problema. Si esto se agotara acá, en lo teórico, dice, bueno, acá el problema es que cada vez más gente queda sin derechos básicos de esto que estamos hablando. Si no se casó, y como cada vez la gente se casa menos en ese porcentaje, bueno, el Estado, en lugar de incluir a esas familias, esos modelos de familia, dándole derechos, le dice, no, si vos no viniste acá a casarte, porque vos, ustedes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, eligieron quedarse fuera del sistema. El discurso es extraordinario. Porque además, vuelvo a repetir, le hace creer a la gente que tiene la culpa.
Y por otro lado le dice, ustedes pueden elegir, ¿eh? No, ¿cómo elegir? Acá no podemos elegir nada, entonces. La elección es con derecho. Si yo no tengo derecho, no tengo elección. Esto me parece que el ABC Y eso es lo que me parece hoy en la jurisprudencia, tanto el abogado como el juez tiene que tratar de instalar, pero con una visión crítica del código. Porque si todos nos subimos al discurso de que este código, en la parte de familia, ¿no?, fue un gran avance, podemos estar así 10 años, 20 años, 30 años, un día nos vamos a dar cuenta y decir, no, mira, esto es algo que nosotros decíamos, pero la realidad es que se quedaron todos fuera del sistema. Que me parece que es una etapa importante como camino primero el jurisprudencial, como lo ha hecho en muchos otros temas, incluso muchos otros temas mucho más complejos y difíciles incluso de imaginar. Y eso me parece que puede darse si uno sale de ese discurso hegemónico de que esto fue un gran avance y empieza a desmenuzar, le dice, empiezo a analizar racionalmente esto. Yo puedo estar de acuerdo, pero en ningún caso puedo decir que esto es una ampliación de modelos familiares, porque entonces es como que estoy autoengañado. O ampliación de derechos. ¿Cuántas veces escucharon esta palabra ustedes en los últimos años, familia? Ampliación de derechos. Dame derechos. No, eso no es. Diversidad de modelos familiares, ampliación de derechos, constitucionalización del derecho de familia, constitucionalización, todo eso es bárbaro, dice, pero no me pidas bajar a la realidad porque ya ahí te tenés que casar. Y entonces digo, estamos más o menos un poco mejor que Vélez, digo, porque tiene algunos derechos ahora, pero tiene algunos más. Pero no son lo suficiente de un derecho de familia. Ese es el contexto que tenemos que analizar. Por eso también que en esta lógica, que no es arbitraria, se compara mucho este código con el código de Vélez. ¿En cuántos códigos comentados o libros usted dice, bueno, se ha progresado mucho con el código de Vélez? El código de Vélez es 1870, de hace 150 años, y claro que progresé. Si un código nuevo no va a ser superador de un código de 1870, entonces estamos en un problema. La comparación no es con el código de Vélez, dejémoslo a Vélez, que fue otra época, otra sociedad, otros tiempos. Nos tenemos que comparar con la realidad sociológica, los tratados internacionales, los modelos de la realidad social, la legislación extranjera de hoy. Y ahí entonces vemos que no estamos tan adelantados. Pero bueno, el resultado, por eso decía, desde lo patrimonial es la conciencia que uno tiene que tener, es que estas uniones convivenciales que van a la justicia a reclamar bienes, ya sea por comunidad de bienes e intereses, sociedad de hecho, enriquecimiento sin causa, muy pocos casos quedan probados efectivamente. Es decir, la mayoría no obtiene el reconocimiento de ese derecho. Después uno sobre eso puede hacer la lectura o la calificación que quiere, pero esa es la realidad hoy no cuestionada o admitida, vamos a decir. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, duda. Habilitamos espacio de preguntas, doctor, ¿le parece? Un Sí, pequeño espacio, sí. y de todas formas ya estamos casi en hora, Sí, pero bueno, en caso de no haber sí, algún planteo, ya sí, dejamos para sí, el no, encuentro para de mañana. mañana. Sí, 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 está. Exacto. No sé si alguno quiere hacer para terminar alguna pregunta o la dejamos para mañana, como quiera. No, doctor, todo excelente, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, seguimos mañana entonces. Dios mediante, doctor Cualquier Solari, pregunta de muchas esto antes de gracias. tratar el tema de mañana, cualquier pregunta de esto que se le ocurra,
al comienzo pueden hacer. Muy bien. Bueno, muy bien Les entonces. agradecemos por la presencia a todos. Muchas gracias, Así doctor. es. Hasta Gracias a mañana. todos por la presencia, gracias. Hasta luego, Gracias. gracias.